Dios. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Una vez más, un saludo especial, caluroso, de parte de este ministro Hamilton Urrutia, que está con ustedes nuevamente aquí en el canal Un Instante con Dios. Queremos grabar desde nuestro estudio y queremos comentarle que hemos estado haciendo campañas evangelísticas en la ciudad de Cali. Próximamente vamos a estar en el corregimiento de Palma Seca, también haciendo una campaña para la gloria de Dios. Queremos llevar el mensaje a tiempo y a destiempo, porque el Señor quiere que la palabra de Dios se predique a tiempo y a destiempo, hermano. La palabra de Dios no está presa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Quiero invitarte, hermano, que te conectes con nosotros. Vamos a orarle al Señor. Voy a orar, y un saludo especial a todos mis suscriptores del canal de YouTube, a los hermanos que nos ven a través de Facebook. Vamos a orar por las familias, vamos a orar pidiendo al Padre Eterno que bendiga este día y todos los días. Padre Eterno, te damos la gloria a ti, Cristo Jesús. Te amamos, Señor, te honramos, te bendecimos. Padre Eterno, Padre, tú eres el que tienes el control, Señor. Tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te damos las gracias, Señor, por haber derramado tu sangre, por salvarnos, Señor, porque por tu sangre, Señor, fuimos santificados, Padre amado. Por tu sangre, Señor, podemos tener, Señor, la oportunidad de salir de las tinieblas y estar contigo en esa luz admirable. Tú nos has permitido, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Vengo delante de tu presencia, Señor, unidos, Señor, a un grupo de siervos que están aquí, Señor, y los que están en las redes sociales. Padre, porque tú has dicho en tu palabra que donde 2 o 3 se unen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y tú eres, Señor, el que tienes control de todo, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí y está en todas las redes sociales, porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. Padre, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Cristo Jesús. Padre, gracias por derramar tu sangre por nosotros. Gracias por santificarnos. Gracias por limpiarnos con tu sangre. Aceptamos, Cristo, la obra que hiciste por nosotros en la cruz. Padre, te bendecimos, Señor, y te honramos. Te pedimos, Señor, que nos rescates, Padre eterno, de las garras del asesino. Padre, rescátanos, Señor. Llena nuestro corazón, Padre amado. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este momento sobre cada hogar, Padre amado. Cada hermano de las redes sociales que se conecta en esta transmisión. Padre, te pido que los bendigas, que bendigas este hogar, que bendigas a todas las familias. En este momento de crisis, Espíritu Santo de Dios, que tu luz, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre cada hermano. Padre, que toda enfermedad sea quitada, Padre Santo. Toda enfermedad, Señor, de diabetes, tuberculosis, de migraña, afecciones coronarias, SIDA, cáncer. Señor, te pido por toda persona que está padeciendo de hipertensión arterial, de leucemia, Señor, de enfermedades en los huesos, de artritis, osteoporosis, de asma, de autismo, de epilepsia, influencia, neumococo, neumonía, de tabaquismo, Señor. Te pido por todas las personas que están padeciendo de epilepsia, de Alzheimer, de amorreas, de anemia, de anginas en el pecho, de anorexia, de ansiedad, de lupus, de malaria, meningitis, de úlceras, Señor. Te pido que a todos los guardes. Guarda, Señor, al hermano Alfredo, Señor Rodríguez. Tiene una afectación en su corazón. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, fuiste molido por nuestros pecados, y el peso de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos curados. Señor, tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Envío, Señor, la palabra de sanidad sobre el cuerpo de Alfredo Rodríguez. Señor Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Padre, no somos nosotros, la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, y la oración de fe sanará al enfermo. Padre, te pido, Señor, como tu siervo,
Que tomes control, Señor, de la vida de Alfredo Rodríguez, Señor, y de todas las personas que están en las UCIs en este momento por cáncer, Señor, por COVID-19. Que sea tu Espíritu Santo derramando el fuego sobre ellos y la sangre de Cristo, Señor, sea limpiando, Señor, a todas las personas que están enfermas. Que sea tu sangre, Señor, purificando. Que sea tu sangre, Señor, fluyendo sobre ellos, Señor. Y que haya paz, Señor, y que todo espíritu de enfermedad sea cortado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Esto está por la palabra, hermano. Hay que caminar por fe y no por vista. La gloria es para Dios. Y precisamente el Señor nos está moviendo a que hablemos de la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte, hermano, allí que vayas conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leer también Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El Señor quiere que nos movamos en esta escritura, porque fue confirmación de hoy cuando yo le dije, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y el Señor me abre las escrituras en el libro de Romanos para hablar precisamente de qué es la fe. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10 que leemos en el nombre de Jesús, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor. Romanos 1:17 nos dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Amén. Amado Jesús, háblanos a través de tu palabra. Edifícanos, Cristo Jesús. Bendícenos, Rey de Reyes. Creemos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Qué importante, hermanos. Y el Señor, precisamente, vuelvo y les confirmo, el Señor quiere que nos movamos en esta escritura. Porque estamos flaqueando en la fe. Estamos dejando que nuestra fe mengue. Estamos dejando que el enemigo cobre importancia. Estamos dejando que el enemigo gobierne nuestra vida. Cuando el libro de Colosenses, hermano, nos enseña, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, fue quitada por Cristo Jesús. Y el enemigo fue despojado. El enemigo fue despojado y fue exhibido públicamente. Y Cristo Jesús triunfó sobre él en la cruz, en donde nos dio a nosotros perdón, donde nos dio a nosotros salvación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Amén. Es importante, hermano, que tú no mengues en tu fe. Es importante que tú creas en aquel que hizo la obra. Que hizo la obra. Jesucristo hizo la obra por ti, hizo la obra por mí. Y si Jesucristo ya lo hizo, nosotros fuimos santificados. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, nos enseña que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios. ¿Y cuál fue el precio que pagó Cristo Jesús por adquirirnos como su pueblo y por sacarnos de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuál fue el precio? ¿Quién me puede decir?
Morir en la cruz. Amén, aleluya, morir en la cruz. Muy bien, señor Nelson. Morir en la cruz. Morir en la cruz por ti y por mi hermano. Y entonces si yo creo eso, yo me fortalezco en mi fe. Porque sé que Cristo ya lo hizo por mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Entonces vamos a adentrarnos en esta enseñanza bíblica. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La parte opuesta de la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira que el Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te quiero preguntar una cosa a ti que estás en las redes sociales y los que están aquí. ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo creo que sí, porque yo quiero agradar a Dios. Pero si yo quiero agradar a Dios, debo caminar por fe. Debo caminar por fe. Y el libro de Hebreos 11:1 nos dice, caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista, hermano. Entonces nos dice el libro de la Real Academia, mira lo que nos dice, ¿qué es la fe? Nos dice, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. ¿Cómo te parece? La fe está puesta en algo que nosotros no vemos. En algo que tú y yo no podemos ver, hermano. Por encima de evidencias, dice la definición. Y si nos vamos al versículo bíblico, lo que nos dice Hebreos 11:1, que ahorita le refería, la fe es la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mira qué es. Y allí dice certeza. Certeza. Pero yo, ¿por qué puedo tener certeza? ¿Por qué puede tener certeza usted? ¿Y por qué puedo tener certeza yo? Por algo muy sencillo. Porque Cristo ya lo dijo en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Y si Él ya lo dijo en su palabra, Él lo hará. Si Él ya lo dijo en su palabra, Él lo hará. Es algo muy importante. Si yo tengo certeza, yo confío en esa persona. Yo confío en Dios. Y camino por esa fe y esa seguridad que Dios lo puede hacer posible en mi vida. Estoy seguro de que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. La convicción, dice también, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción. Y yo estoy convencido de que Cristo lo va a hacer. Pero si yo estoy convencido, convicción de lo que no se ve, y ahí es donde viene la creencia en el Dios verdadero. Y nos dice la palabra, bienaventurados, gloria al Señor, bienaventurados los que sin ver creen. Aleluya. Los que sin ver pueden creer. Pero nosotros, hermanos, nos hemos dejado engañar por el imitador. Satanás ha imitado todo lo bueno de Dios, pero no lo imita para bueno. Él lo imita para confundir, para hacer que eso que Cristo hizo sea manipulado por él, porque el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Él no vino para nada bueno, hermano. Y entonces, ¿sabes qué? Es lo que nosotros en el mundo
nos hemos dejado convencer. ¿Y ahora qué decimos? ¿Qué dice usted, señor Nelson, o qué decíamos nosotros en el mundo? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Esa era la forma de nosotros enfrentar las situaciones. No, hasta que yo no vea, yo no creo. Eso es imposible de creer. Esa es la manipulación del enemigo. Esa es la manipulación del enemigo, y desde el principio hizo eso. Porque desde el principio manipuló y engañó. Cuando estuvo en el reino de los cielos, engañó, manipuló y enredó a muchos con él. Y por eso fueron expulsados. Y cuando llegó, y que Dios puso al hombre y a la mujer sobre el huerto del Edén, teniendo Dios complacencia, entrega absoluta sobre el hombre, de todo cuanto quisiera hacer en el huerto del Edén, podía hacer. De miles de árboles frutales que habían en el huerto del Edén, podía comer. Pero Satanás, con la astucia y con el engaño, le dijo a la mujer que era mentira lo que Dios le había dicho de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal que no podía comer. Y allí el enemigo tomó fuerza y engañó e hizo que la mujer cayera en desobediencia y el hombre cayó en desobediencia. Ese es el engaño del enemigo. Pero yo quiero que tú y yo en esta enseñanza entendamos algo. Cristo lo prometió y Cristo lo puede hacer. ¿Aló? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. Dios lo prometió y Dios lo puede hacer. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ha manifestado bendiciones sobre su pueblo. Bendiciones por la obediencia. Y siempre y cuando tú te mantengas en esa promesa de Dios y creas en Él, seas obediente a Él, si caminas por fe, Dios lo va a hacer. Hay 4 enseñanzas en la Biblia que nos pueden enmarcar a nosotros sobre hombres y mujeres que caminaron en fe. Pero 4 formas diferentes de tú activar tu fe. Yo quiero llamarlo de esa manera. 4 formas de activarte tú en la fe. Y la primera de ellas, y creo que la más importante que todos conocemos, es la fe de Abraham. Lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gloria al Señor. Mira, Abraham salió de su tierra y su parentela. Él tenía abundancia. Él tenía bendiciones estando con su padre en la tierra de Ur. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Y sin ver, porque Abraham no había visto nada, sin ver creyó y se movió por fe y salió de la tierra donde habitaba con su padre. Eso pasó. Sin ver creyó. La segunda, después de que terminemos, yo creo que tú te identifiques en cuál de esos 4 tú estás. La segunda, el ciego Bartimeo.
Mira, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, era totalmente ciego. Pero sin duda, Bartimeo escuchaba hablar de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Mira, Bartimeo comenzó a clamar a Jesús. Oyó de Jesús. Los que oyeron, la segunda clase de persona que se activa en su fe, oyó hablar de Jesús y creyó en Jesús. Eso hizo Bartimeo. Y hay muchos que han tenido la oportunidad. Habemos muchos que hemos tenido la oportunidad de escuchar hablar de Jesús. Pero a ver, ¿será que hemos creído? ¿Será que nos hemos movido por fe al escuchar hablar de Jesús? ¿Y de qué manera puedes escuchar tú hablar de Jesús? A través de su palabra. El libro de Romanos nos enseña en el capítulo 10. Mira lo que nos dice la palabra en el capítulo 10. Nos dice la palabra en el capítulo 10, en el versículo 14 y 15. Leamos desde el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces muchos han escuchado hablar de Jesús. Muchos han escuchado la palabra de Dios. Pero aún habiendo escuchado hablar de Jesús de Nazaret, del Redentor, del Salvador, no han creído en Jesús. Bartimeo oyó y creyó. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. La tercera clase de persona que nos enseña la Biblia es la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre que nos habla el libro de Marcos capítulo 5, versículo 27 y 28 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, mira lo que decía ella. Ella se activó cuando vio a Jesús. Cuando ella ve a Jesús, dice inmediatamente: si tocare el bordo de su manto, seré salva. Gloria al Señor. Amén. Entonces, aquí viene esta clase de persona, en donde Jesús, después de que se da cuenta de que de él sale poder, se va donde ella está. Y ella, temerosa por lo que había hecho, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Amén. Aquellas personas que vieron y creyeron, se activaron por lo que vieron. Tres personas. Hemos visto la fe de Abraham, ¿verdad? Que sin ver, creyó. La fe de Bartimeo, que oyó y creyó. Y la fe de la mujer del flujo de sangre, que vio a Jesús y manifestó: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero hay una cuarta. Y esa cuarta es de los incrédulos. ¿Cómo te parece?
los incrédulos como Tomás. El libro de Juan capítulo 20, 29 nos enseña, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y el Señor te quiere hablar hoy a ti, hermano. El Señor ya me habló a mí también. Yo no debo ser incrédulo. Yo debo creer en el que prometió y me mantengo en sus promesas. El Señor dijo en su palabra, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mire lo importante de esa enseñanza. Y cuando hablamos de todo, es todo absolutamente. No se queda nada por fuera. Si estoy padeciendo por enfermedades, le pido al Padre sanidad y Él me la da. Si estoy padeciendo por problemas en mi matrimonio y le pido al Padre, Él me arregla todo. Si le pido al Padre porque estoy padeciendo por problemas de vicios, el Padre me restaura. Si tengo problemas económicos y le pido al Padre, Él me restaura. Todo lo que le pida al Padre, Él lo hará. Y hay 3 pasos para terminar que nos permiten fortalecernos en nuestra fe. Sencillos. El primero de ellos es la oración. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la oración es el medio para tú comunicarte con Dios. Porque mira, cuando tú oras, estás hablándole al Padre. Y cuando lees su palabra, el Padre te está hablando a ti. Porque la palabra de Dios, el libro de Juan capítulo 6, versículo 63, nos enseña que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dice el Señor. Las palabras que Dios nos enseña son espíritu y son vida. Y el Espíritu de Dios está vivo, hermano. Está en ti y está en mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Daniel, mira, Daniel oraba sin cesar. Oraba 3 veces al día. Y aun cuando se publicó el edicto del rey que prohibían hacer petición a persona diferente que no fuera el rey, Daniel no le hacía petición al hombre. Daniel le clamaba al Dios Todopoderoso. Amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces, es a Dios en oración que tú lo tienes que buscar permanentemente. La segunda es la enseñanza que nos da el estudiar la Biblia diariamente. Y no nos podemos cansar. Ah, no, yo leí la Biblia hace un mes, leí unos versículos. La Biblia hay que leerla diariamente. Así sea que tú leas un versículo diariamente. Porque diariamente, cuando tú lees la palabra, el Padre se está comunicando contigo. Porque la palabra de Dios, lo acabé de decir, es espíritu y es vida. Y si es vida, es la palabra viva que te está hablando. El Señor se está comunicando contigo a través de la palabra. Y si tú la lees diariamente, Dios diariamente tiene comunión contigo. ¡Qué bendición! Aquellas familias que toman la escritura y se unen para leer la palabra diariamente, para compartir textos de la escritura.
Y después de que tú leas la palabra, porque hay 3 pasos importantes dentro de leer, estudiar la Biblia diariamente. Tú la lees, tú la estudias y meditas la palabra. Meditas en cada versículo para que Dios te abra las escrituras. Gloria al Señor. Amén. Y entonces, la tercera, no menos importante que la oración y que estudiar la Biblia diariamente, es la obediencia a Dios. Gloria al Señor. Amén. La obediencia a Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo ser yo obediente? Es la pregunta. ¿Cómo puedo yo ser obediente a Dios? ¿Cómo lo hago? Recuerda que Dios está en todas partes. No, yo esto lo voy a hacer a escondiditas porque Dios no me está viendo. Y en la iglesia me comporto como todo un señor. Dios está en todas partes y Él está viendo lo que tú haces. Debes ser obediente a Dios. ¿Y cómo yo soy obediente a Dios? Es la pregunta. Cuando decido creer en Él, cuando decido caminar por fe. Primer paso importante. Segundo paso importante. Cuando decido guardar sus mandamientos. Entonces, yo digo, no, esto sí, pero esto no. Los mandamientos de la ley de Dios. Son 10 que conocimos. Pero las leyes que nos enseña la Escritura a través del Pentateuco, los 5 primeros libros en la enseñanza de Moisés, son 600 y pico. No tengo, son como 613. Pero Jesucristo viene y nos regala un mandamiento más. Nos dice, un mandamiento más os doy. Mire, más. No quiere decir, con el mandamiento elimino los otros. Dice, un mandamiento más os doy. Gloria al Señor. Amén. Que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Pero entonces, yo te amo, pero te miento. Yo te amo, pero te engaño con el prójimo. Yo te amo, pero te odio. Imagínense. Yo te amo, pero hago lo del mundo. Cuando yo guardo los mandamientos de la ley de Dios, todos, no unos sí y otros no, allí soy obediente a Dios. Leamos lo que nos dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 21. Mire, el Señor enseñándonos y confirmándonos lo que Él quiere hacer. Aleluya, gloria al Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos, no los mandamientos de Satanás, no los mandamientos del hombre. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren que Dios se manifieste a ellos? Amén. Amén. Yo lo quiero, gloria al Señor. Y si yo quiero eso, vivir en comunión con Dios, tener una relación estrecha con Dios, yo debo guardar sus mandamientos. Y hay una historia que todos conocemos. Los discípulos, los 12, permanecieron con Cristo Jesús hasta el último momento y guardaban los mandamientos y eran obedientes a Dios. Pero llegó el momento que para que se cumpliera la escritura, uno de ellos se hizo desobediente y decidió vender a Jesús y se apartó. Si yo soy obediente y guardo los mandamientos, permanezco en la luz, no en la oscuridad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Judas no permaneció en la luz. Judas se dejó arropar por la oscuridad y por eso se apartó y fue y vendió a Jesús. Entonces, si tú quieres ser obediente
guardar los mandamientos, permaneces en la mejor parte, que es en la palabra de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Entonces, así pasa con nosotros, hermano. Pero a veces nosotros nos dejamos confundir. Y ahí es donde cobra importancia el enemigo. A mí me dieron una promesa y esa promesa no se ve. Yo no veo la promesa que me dieron y cada vez estoy peor. Mi matrimonio se está derrumbando. Mis hijos están en las drogas. El diagnóstico médico está de mal en peor y el médico me dice que ya tengo poco tiempo de vida por el cáncer que estoy sufriendo. Entonces, ¿qué decimos? Ya no creo en Dios. Dios no existe. No me escucha. Me voy a cambiar de iglesia porque en esa iglesia me dijeron que yo iba a estar bien y mira cómo estoy. Voy a buscar al brujo para que me haga unos riegos porque con el brujo sí voy a salir de los problemas. Él me va a dar la solución. Acabé de escuchar tristemente una historia de una persona que está padeciendo por una ruptura en su matrimonio. Y esa persona, en la aflicción, lo primero que hizo fue ir a embriagarse y a drogarse. En vez de doblar rodillas y buscar de la presencia de Dios, caminó hacia los vicios del mundo, a tener complacencia con Satanás. La palabra de Dios nos enseña: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero una persona en esa aflicción se somete al diablo y resiste a Dios. ¿Cómo le parece? Entonces, para terminar esta enseñanza, nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y aún yo esté pasando por las aflicciones, mi fe se está probando. Y si yo soy paciente, en Jesús esperaré. Aún en la aflicción, yo clamo a Dios. En la abundancia, clamo a Dios. En los vituperios que reciba, clamo a Dios. En las felicitaciones que tengo, le doy la gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Cuando nuestra fe pasa por prueba, nos volvemos testimonio para otros y pasamos a ser multiplicadores de la gracia de Dios. Aquel endemoniado gadareno que estaba padeciendo y sufría. Imagínate una persona endemoniada cómo está padeciendo, porque está dominada totalmente por el enemigo. Pero cuando él fue liberado por Jesús, él quiso caminar con Jesús. Y Jesús le dijo: vete a Decápolis, a las regiones de Decápolis, y sé testimonio de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ser testimonio. Eso hace que otros también se fortalezcan en la fe. Yo recuerdo que a mí me dijo un médico, dándome un diagnóstico por la cefalea de Horton que yo tenía. Enfermedad de por vida incurable hace 20 años. Gloria al Señor, aleluya. Y hace 20 años no la padezco más. ¿Cómo te parece? Y tengo testigos de que sabían que esos dolores de cabeza querían acabar conmigo. 2 infartos. Y doy testimonio
del poder de Dios para sanar. COVID-19. Y doy testimonio de que la sangre de Cristo sana. Gloria al Señor. Amén. Fortalece tu fe, hermano. Cree en el Señor Jesús. Camina por fe y no por vista. Quiero invitarte a que ores allí conmigo. Que le digas: Señor, yo te doy la gloria y te doy la honra a ti, Padre eterno. Te alabo, Jesús, porque tú eres bueno. Te alabo, Jesús, porque tu misericordia me ha acompañado para siempre. Tu sangre me ha limpiado, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que con la medida de fe que me has dado, Señor, yo pueda vivir confiadamente en ti. Acrecenta más, Señor, mi fe, porque quiero creer ciegamente en ti, Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por haber hecho la obra que hiciste por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Padre de la gloria, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Padre, tu palabra dice que si te pido el Espíritu Santo, tú me lo das. Espíritu Santo de Dios, fluye en mí, permanece en mí. Padre, creo en tu palabra y sé que tú moras dentro de mí. Localízame, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Queremos invitarlos que se sigan conectando con nosotros en estos mensajes, que compartan estos videos, que los compartan con la familia. No le crean al hombre, créanle a Dios. Queremos multiplicar la palabra de Dios y que el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación, el evangelio del reino de Dios llegue a todo rincón de la tierra. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Hasta una próxima oportunidad.